Muy bien, estudiantes, muy buenas noches. Preguntar si se puede ver la pantalla. Sí, que se puede ver. Perfecto. Comenzamos con el capítulo número 1, el capítulo de generalidades de la madera. Básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es, comenzando con lo que sería estructuras de madera. En este caso vamos a ver los tipos y propiedades físicas y mecánicas de la madera. Habíamos dado para estudiar una cuanta tareita muy cortita. Vamos a abrir nuestra plataforma y vamos a revisar, si me siguen por favor acá. Si por algún motivo se corta la señal, me van a avisar, por favor, a través del WhatsApp, un mensajito. Entonces aquí tenemos nuestra plataforma. Habíamos dado como tarea revisar básicamente unos 6 puntos referidos a familias y grupos maderables en Bolivia, propiedades físicas y mecánicas de la madera, contenido de humedad, escuadrillas de la madera, ubicación y estructura del manual de diseño para maderas del grupo Andy. ¿Sí? Espero que hayan revisado. Yo voy a coger un poquito. Cualquier duda que tengan, me pueden pedir la palabra. Simplemente levantan la mano o también pueden ustedes interrumpirme en el momento que ustedes deseen. ¿Sí? Bien. Yo voy a comenzar entonces con nuestra clase y vamos a dotar o darles los objetivos de esta unidad. Primeramente, será pues conocer los objetivos fundamentales y conceptos acerca de la madera estructural. Así también vamos a dar algunas definiciones acerca de familias y especies maderables. Vamos a identificar las ventajas y desventajas de la madera estructural, así por orden. Y por último, vamos a reconocer los tipos de escuadrillas. Por si acaso el término escuadrilla es la sección transversal de una madera y sus características, también las propiedades como el contenido de humedad. El término escuadrilla parece un poco nuevo, un poco raro para los que no están repitiendo la materia. Aquí vamos a anotar el término escuadrilla, así se escribe. Se refiere a la sección transversal, en este caso de una tronca, de una viga, por ejemplo. De una tronca se pueden sacar múltiples secciones rectangulares, simplemente. Tenemos una base y tenemos una altura. Entonces, esa sección transversal, base por altura, se le denomina con el término escuadrilla. ¿Sí? Por favor, van a darse cuenta de eso. Hay alguna gente que escribe mal, lo escucha mal, le llama escuadrilla y para nada, es escuadrilla. ¿Sí? Sección transversal, en este caso de elemento de madera. Bien, entonces para comenzar, tenemos una imagen muy, muy bonita de una estructura de madera bien interesante, bien completa. Aquí tenemos y podemos reconocer, voy a salir de la pantalla completa para poder mostrarles mejor. Aquí tenemos lo que sería lo que llamamos columnas en este punto. Déjenme un puntito más. Aquí tenemos las columnas o los pies, también se llaman pies derechos o soportes verticales. También los europeos le llaman pilares, son sinónimos. Pilar, columna, soporte, pie derecho. También tenemos las vigas, con otro colorcito. Las vigas son elementos que trabajan a flexión. Aquí tenemos una viga en la parte superior. Aquí una viga también tipo de Intel. Aquí tenemos una viga que va en sentido longitudinal a nuestro elemento. También tenemos lo que sería, en este caso, un diafragma vertical tipo muro, que en este caso son un elemento, un entramado, que está colocado en esta forma para hacer un cerramiento vertical de nuestra edificación. También tenemos vigas inclinadas. Aquí podemos identificar en este punto que tenemos una viga que venga en sentido. Es la viga inclinada, que forma parte de un sistema de techo, en este caso de la cubierta de la edificación. Entonces, como podrán ver, se puede construir tanto lo que es la cubierta, lo que son las columnas, las vigas, en este caso los entramados para muro, y cualquier tipo de elemento estructural se puede construir con madera, no tiene limitante, ¿no? Inclusive en el acero estructural, cuando veamos el capítulo correspondiente, vamos a darnos cuenta que el tema de la losa o el entepiso necesariamente está vinculado con el tema del hormigón. O sea, tenemos que tener en cuenta un sistema mixto de una lámina de acero y una losa de hormigón. En el caso de la madera, el mismo entrepiso se lo hace con tablas o en el sistema de entablado, que en esta imagen no se puede ver porque es una
edificación de una sola planta, pero también se le puede ejecutar. Entonces, con la madera estructural podemos construir cualquier tipo de estructura. Lo importante notar es que las secciones usualmente son rectangulares. También se pueden conseguir secciones o escuadrillas de diferente forma, pero eso ya con un trabajo mucho más especializado, porque de las troncas que se pueden sacar, es decir, madera aserrada o cortada, la sección usual es la sección rectangular. Aquí tenemos un sistema de entrepiso, que va a ser un acercamiento. Si se fijan, tenemos una serie de vigas colocadas paralelas una al lado de otra. Tenemos unas viguetas, aquí vamos a ir marcando los elementos. Aquí tenemos unas vigas principales. Esta, por ejemplo, en este sentido y en este sentido. Tenemos unas viguetas intermedias, que están colocadas cada cierta separación. Y tenemos también unas vigas transversales que están colocadas en otro sentido. En este caso, por ejemplo, con este color amarillo, una viga transversal, con color rojito, transversal. Y tenemos sobre estos, tenemos un sistema, en este caso es una placa. También se puede colocar unas tablas de madera, pero en este caso es un sistema mucho más moderno, se llama enchapado o contrachapado, que también hace la suerte de una placa. Entonces, y el sistema de piso está conformado, podemos decir, por todo un sistema de vigas, viguetas, vigas transversales y lo que sería este elemento, que voy a marcar con otro colorcito para que se note, tal vez con este color naranja. No. Con un color azul mejor, más oscurito. Con este color azulito que tenemos esta placa o contrachapado, que también puede ser un entablado de madera. Entonces, este sistema de pisos se está prefabricando y se lo va a montar con una grúa a la edificación que corresponda, ¿no? Esto es en otro país. En otros países tienen un uso más intensivo de la madera, por ejemplo, es en Chile, donde ya se puede conseguir incluso edificaciones totalmente prefabricadas y que se lleva a la obra y se lo puede armar en un día o 2 días de manera completa. Entonces, es la diferencia. En nuestro medio tenemos todo un sistema muy rústico, muy tradicional, con secciones aserradas y que tienen nomás su trabajo en cuanto a la construcción. Pero para que vean el ejemplo, se puede conseguir completamente un sistema completo de una edificación, una vivienda con madera. Como veíamos en la imagen anterior, vigas columnas, vigas inclinadas, cubierta. Y aquí tenemos el sistema de piso. Sistema de piso muy tradicional. Aquí podemos ver este sistema de piso siendo colocado con una grúa en la edificación. Ahí podemos también identificar los pies derechos que estarían en este sector. Tenemos los pies derechos, parte del entramado de lo que sería el muro. Tenemos las vigas horizontales y tenemos una suerte de celosía que está colocado en esta dimensión, esta seccioncita. Sobre el espacio sobrante o remanente se va a colocar esta losa, que sería un entrepiso, en este caso, mejor dicho, con las vigas principales, viguetas y este contrachapado que les había comentado. Bien, entonces, como vimos en la imagen, la madera es un material muy versátil. Se puede con la madera construir viviendas, se pueden construir edificios, se pueden construir puentes y un sinnúmero de estructuras. Hablemos ahora de la madera como material de construcción. La madera como tal la podemos definir como un recurso muy importante, un recurso que es renovable, porque si se maneja bien un bosque, como aquí podemos ver en la imagen, si se maneja, hace una planificación muy acorde a lo que sería la extracción y en este caso, en este caso volver a sembrar y volver a mantener este bosque, se puede hacer un circuito renovable. Entonces, las maderas se considera un material o un recurso que es periódicamente repuesto y renovable. Por tal motivo, también la madera es un recurso amigable con el medio ambiente, debido a que tanto en la extracción del material como también en su elaboración en cuanto a su acabado, no se contamina mucho el medio ambiente. La contaminación es mínima, comparando lo que sería el hormigón, por ejemplo, o el acero. Cuando nos toque ver acero estructural, ahí veremos el proceso de fabricación de una manufactura del acero y vamos a ver las diferencias que tiene, ¿no? El hormigón y que se diga. Entonces, es el material más amigable con el medio ambiente y el material, un recurso renovable, siempre y cuando se lo maneje. También se puede decir que es un material bastante noble, bastante cálido, ya debido a que en una vivienda tiene una característica muy importante, que la madera es, en este caso, se adecua con el medio ambiente
y hace que las viviendas o las casas sean frescas, a diferencia del hormigón o del acero, donde no tiene esa característica, ¿no? Entonces, realmente es un material muy, muy bueno. Asimismo, aquí entre comillas, es un material competitivo siempre y cuando se maneje de manera responsable y de manera extensiva. En este caso, en la planificación de la extracción de la madera en diversos bosques. Eso en otros países, en otro medio, lo que pasa es que van a los bosques, van a la zona tropical del país y extraen la madera y directamente la cortan y la exportan, sin planificar, sin volver a ver, en este caso, el circuito de reposición, en este caso, de los especies maderables, y en este caso, obviamente, que se afecta también al medio ambiente, cosa que no ocurre en otros países, ¿no? Países que tienen uso extensivo de la madera, tenemos, por ejemplo, lo que es Chile a nivel continental, tenemos Canadá, tenemos Estados Unidos, tenemos Alemania, tenemos Suiza, usualmente países de tradición histórica donde utilizan la madera como un recurso principal. Ingeniero, Adelante, sí. perdón, respecto a lo que dijo hace un momento, yo pensé que la madera era más bien usado para que el ambiente sea muy cálido, pero usted está diciendo que más bien es un material para que el ambiente sea fresco. No sé si me puede aclarar ese punto, por favor. Claro, es que la madera se equilibra con el medio ambiente. Si tú utilizas madera en lugares fríos, ponte que en una zona muy, muy fría andina, entonces la madera va a equilibrar la temperatura del medio ambiente y obviamente va a ser más confortable. Y al revés, en lugares muy cálidos, por ejemplo, te doy el ejemplo de California, en Estados Unidos, donde el uso extensivo de casas de madera es muy grande. Entonces, más bien la madera en ese caso tiende a regular el ambiente y tiende a equilibrar a un clima bastante templado internamente dentro de la edificación. O sea que no requiere un uso extensivo del aire acondicionado, ni para lo que sería calentar ni para enfriar. Entonces, por ese motivo que decimos que en la madera es un material bastante noble y se adecua al uso justamente de las de viviendas para personas. Eso es. Evidentemente, a nivel mundial y a nivel, por ejemplo, nórdico, a nivel Estados Unidos, Canadá, claro, las zonas más al norte, las que tienen, por ejemplo, heladas intensas, sí, pues utilizan harta madera porque es un material que abunda en la zona y aparte que es un material que es bastante cálido y también les evita o les ahorra lo que sería el consumo del suelo acondicionado. Cosa muy distinta en el caso del hormigón, por ejemplo, que es un material muy frío, o también del acero. Entonces, ahí hay una gran diferencia en cuanto al uso para una edificación. Obviamente, cualquier tipo de edificación o construcción se puede adecuar en cuanto a las condiciones climáticas, con aire acondicionado u otro tipo de facilidades. Sin embargo, de manera natural, la madera ya tiene que equilibrar este fenómeno, ¿no? Como te digo, en un clima cálido como en California, que es cálido y seco, ocurre este fenómeno de que más bien la madera tiene que equilibrar, ¿no? Aunque también hay otro motivo por el cual en California utilizan la madera, que es el tema sismo resistente, que más adelante les voy a explicar. Bien. Asimismo, en cuanto a la madera, aquí tenemos una imagen bien interesante. Aquí, para que vean ustedes, esta es una de las troncas más grandes que se pueden encontrar en un bosque. Por ejemplo, en Bolivia tenemos maderas de un cierto tipo de especie que ahorita vamos a revisar y las troncas máximo entre metro y medio, 2 metros es lo máximo que se puede encontrar. Ya no tenemos árboles o troncas bastante gruesas, porque ya han sido extraídas, ¿no? Y requiere mucho tiempo para poder crecer y para poder engrosar en cuanto a su tallo, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo clásico y aquí tenemos también, obviamente, el tema de la extracción más rústica que se hace en nuestro medio, ¿no? Bien. La madera como material también tiene ciertas características importantes y relevantes que la hacen importante. La madera es durable. La madera es durable siempre y cuando tengas, como cualquier tipo de material, un método de protección o de tratamiento. La madera, como ustedes conocen y han revisado y han leído, es un material natural que ante la presencia, por ejemplo, de termitas, de hongos, otro tipo de elementos naturales, tiende en este caso, a dañarse y afectarse. Por tal motivo, la madera para que dure requiere un tratamiento especial, ¿no? Requiere, por ejemplo, el uso de agentes químicos o baños especiales para que estos agentes patógenos, o en este caso hongos o termitas, no afecten a su estructura. Ahora, hay tipos de madera y la naturaleza es bien interesante. Ciertas especies de madera son menos susceptibles al ataque, por ejemplo, de termitas o de hongos que otras.
ya su textura, su característica, su misma composición química, no la hace tan deseable para los insectos o hongos, por ejemplo, a diferencia de otros, ¿no? Sin embargo, de manera general, si quieres tener un material durable, una estructura durable, requiere necesariamente tener, pues, métodos de protección o tratamiento. No pretendas que la madera la dejes así, ponte una cubierta o una estructura y que te dure para siempre. Evidentemente requiere un mantenimiento. Lo mismo pasa en el hormigón, también en el acero. El material, el acero y el hormigón no es eterno, requiere un mantenimiento. Por ese motivo que también, al igual que en la madera, se requiere una inversión para su mantenimiento. En cuanto al comportamiento ante el fuego, que es la parte que voy a remarcar con color amarillo, que parecería que pues el talón de Aquiles de la madera, podemos hablar y discutir al respecto. En verdad la madera tiene más bien al revés que uno pensaría, tiene una baja conductividad térmica. Esto lo hace muy favorable y muy beneficioso en cuanto a que durante la exposición a una temperatura muy alta, la madera no va a transmitir o no transmite rápidamente esa temperatura al interior, por ejemplo, de una vivienda. Pues aísla de cierta manera la temperatura. Sin embargo, ante un incendio es más susceptible a arder o a quemarse. Sin embargo, el problema en sí no es la madera. El problema son las causas que generan los incendios. Por ejemplo, una casa, la conexión eléctrica inadecuada, por ejemplo, el uso de velas, otro tipo de artefactos o la sobrecarga que puede haber en un circuito eléctrico puede generar una chispa y un incendio, evidentemente, ya sea la vivienda de hormigón, sea de acero estructural o sea de ladrillo de madera. El problema no es el material, el problema es la causa de este incendio. Ahora, desde un punto de vista técnico, yo voy a tratar de adelantar un poquito en el orden de las diapositivas para mostrarles rápidamente, luego voy a volver, no se preocupen. Un tema bien interesante con la madera. Ahorita les voy a mostrar. Tienen ustedes esta imagen que es muy explicativa. Den un segundito. Está acá. La madera, si bien arde con lo que sería un incendio, si es una sección estructural gruesa, aquí como pueden ver en esta imagen, esta escuadrilla tiene una dimensión interesante en cuanto a lo que sería la base y la altura de esta sección. Pequeña, por ejemplo, lo que sería la leña, como está aquí en esta imagen. Obviamente, tú pones leña para que arda en una chimenea, por ejemplo, o en una parrillada. Sin embargo, una sección gruesa, con una sección importante, no se comporta como una pieza pequeña. Lo que hace es arder solamente en el exterior y lo que hace es carbonizarse en la parte externa. Toda la parte exterior de la pieza se carboniza. Y eso hace de una suerte de protección. Protege a la parte nuclear o a la parte central de la pieza durante muy buen tiempo. Entonces, más bien la madera, si cuando pasa un incendio, ocurre lo que está aquí en el medio. Si se fijan, el número 3 sería la pieza principal, esa viga de madera, que es luego de un incendio que ha durado mucho tiempo, muchas horas, y luego se vinieron los bomberos, ha quedado intacto, no ha colapsado. ¿Qué ha pasado? Que la sección era de exterior, se ha carbonizado. La parte interior ha seguido intacta, también un muy buen comportamiento ante el fuego. Entonces, si uno pensaría en construir, por ejemplo, una edificación como la que veíamos a un principio, esa vivienda que vemos acá, que tiene secciones importantes en cuanto a sus vigas y columnas, no tendría mucho problema en soportar un incendio hasta que vengan los bomberos y lo puedan contener, debido a que las secciones gruesas tienden a carbonizarse solamente en la parte superficial y dejan la parte central, la parte nuclear, la que soporta las cargas, intactas. Entonces tiene ciertamente también sus ventajas en cuanto a este fenómeno. Lo que no ocurre, por ejemplo, con el acero. El acero es un material bastante delicado a lo que sería un incendio. Si bien el acero no arde, el acero ante temperaturas elevadas tiende a perder su resistencia de una manera muy rápida, que también ocurre con el hormigón. Entonces, desde un punto de vista técnico, podemos decir también que la madera sí puede soportar altas temperaturas y también un incendio, siempre y cuando, en este caso, se la proteja o tenga secciones importantes o gruesas para, en este caso, eh, protegerse a sí mismo. No busquemos la culpa, repito, en lo que sería el material, busquemos la culpa en las causas que generan estos incendios. Entonces, a más que no pensemos
en construir con madera, tenemos que pensar más bien en hacer instalaciones eléctricas, por ejemplo, de calidad y a tener muy buen recaudo, resguardo de lo que serían las posibles causas que pueden generar un incendio, ¿no? Como podría decir velas, instalaciones sobrecargadas u otras. Bien. En cuanto a la madera, ustedes esto ya lo han revisado, solamente estamos repasando. Entendemos que tiene una característica fundamental. La madera, una tronca, como la que mostré aquí atrás, tiene una característica. Dentro de lo que sería la sección transversal, tiene como unos anillos de crecimiento. Entonces, la madera tiene unos anillos de crecimiento. Un segundito. Ahora sí. Que son excéntricos y que van creciendo a lo largo. En este caso, ese crecimiento que es hacia afuera, excéntrico, y a lo largo genera unas fibras. A lo largo de la tronca, tiene unas fibras que van en sentido longitudinal a la pieza y que le dan el fenómeno de la resistencia, ya que el tronco o el árbol es el encargado de darle el sostén o la estructura a lo que sería todo el miembro. Entonces, esa es la característica fundamental. Una tronca de un árbol soporta sus cargas de una manera eficiente en el sentido longitudinal, donde están las fibras de este material. Entonces, cuando uno corta una pieza de una sección transversal, supongamos la que estoy aquí esquematizando, vamos a revisar ahora. Aquí, sacamos una pieza, como la que está aquí mostrada en la imagen. Sacamos esta pieza. Entonces, yo puedo sacar de manera lateral o de manera inclinada, no importa. Lo que voy a obtener es que la pieza va a formar con los cantos un ángulo con en este caso, los anillos que forma el tronco. En este caso, este corte que vertical se llama corte radial, genera, pues, en este caso, en su estructura, o va en sentido radial de lo que sería el núcleo del tronco. Este sentido es radial. Hay cortes, como están aquí a la derecha, te da los anillos de crecimiento. Oblicua, colocados lo que serían los anillos de crecimiento. Sin embargo, lo más importante a decir del corte es lo que está aquí en la parte inferior. No sé. Aquí en la parte inferior podemos revisar que tenemos la sección transversal y tenemos, si bien se puede ver acá lo que serían los anillos de crecimiento, de manera longitudinal, aquí se puede apreciar lo que serían los anillos, o serían algunos elementos, o son el sentido madera, porque en sentido longitudinal tiene que soportar toda la altura y todas las caras que vienen en este caso del viento y otras, y el mismo peso propio de la tronca. Por ese motivo que esta característica fundamental distingue a la madera. Materiales como el hormigón o el acero no tienen esta característica de la fibra. Se llama fibra, también que para encontrar que van a encontrar en la literatura. La estructura de una tronca está compuesta usualmente por células largas y esbeltas, llamadas fibras, que son elementos tubulares huecos, cuya longitud sigue exactamente la lógica, o esta beta, proporciona a las piezas cortadas, indica la resistencia principal de un elemento, debido a que, como les decía, una tronca soporta lo que sería, aparte del peso propio, el viento y otros fenómenos, por tal motivo la dirección longitudinal es la dirección de mayor capacidad de resistencia. Es algo bastante importante y que ustedes tienen que reconocer. Sinónimos de lo que sería esta fibra, beta, también se le llama grano. Son los tres sinónimos que se tienen. Ahora, si tú cortas de una manera inclinada, entonces obviamente la fibra no va a quedar de una manera totalmente paralela. Aquí en este corte radial
que está aquí en la parte inicial que les he mostrado, aquí sí podemos indicar que básicamente con los cantos de mi corte, comparado con las fibras, más o menos es un poco distinto. Aquí podemos tener también aquí un grado de inclinación tita, preferentemente una pieza con una viga o como una columna va a trabajar en sentido longitudinal. Por este motivo es que tenemos que tratar de que las fibras siempre estén en lo posible a 90 piezas. Si yo compro y me trae en mi obra un elemento viga, por ejemplo, con las fibras inclinadas a un ángulo, yo estaré seguro, casi seguro, que la resistencia de este miembro va a ser menor al que debería tener con la pieza a 90 grados. Es algo que ya subyace de lo que es el material. Y también se puede ver esto en ensayos. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que serían las familias maderables. O sea, no somos botánicos, pero tenemos que saber reconocer y también con la parte teórica. Hay dos familias principales en cuanto a las maderas, dos familias o especies principales. Tenemos las maderas tropicales, que también se llaman maderas latifoliadas, que es el término botánico, y las maderas coníferas, que son otro tipo de especie que también se da en la naturaleza, tropicales, capacidad de mayor resistencia. Y las maderas coníferas usualmente son maderas de climas más templados o fríos o nórdicos y que tienen características no tan buenas como las maderas tropicales. Características resistentes me refiero. Esto ahorita vamos a revisar. Desde un punto de vista botánico, en cuanto a las coníferas, tienen características de que la copa es más piramidal. Aquí pueden ver, fíjense, como ese es un pino, por ejemplo. Tiene esta forma más piramidal, usualmente, y las hojas son en forma de aguja, como se muestra en esta figura. Usualmente, ese tipo de forma y en la tipología tienen este tipo de especies arbóreas. Asimismo, las hojas tienden a caer en este caso en otoño e invierno. No es como en el caso de las latifoliadas. Y eso es de esperarse porque son especies que son de climas más templados o de climas fríos. Un ejemplar bastante reconocible de las maderas coníferas es el pino. El pino que también tenemos en nuestra pies, que se usa en construcción, que son de la especie conífera. En cuanto a las maderas latifoliadas o contropicales, tienen una característica distinta. La forma de la copa no es tan piramidal en primera instancia. Asimismo, las copas son más ramificadas que en el caso de las maderas coníferas y también las hojas son de forma más laminar o también de forma ancha. Característica fundamental de este tipo de especies es que en época de invierno las hojas no tienden a caer, sino que quedan de manera permanente o perenne en el árbol. Eso para poder reconocer si una especie es de la familia latifoliada o de la familia conífera. Al fin y al cabo, como ingenieros civiles, nos interesa ver la parte más de la resistencia. Entonces, voy un poco me adelanto. Aquí hay una comparación bastante interesante de las maderas. Aquí tenemos un corte microscópico, visto con microscopio, perdón, de la tronca o el tronco de una madera típica conífera y una madera latifoliada. Están a la misma escala. ¿Qué es lo que podemos verificar? Primeramente, lo que serían las fibras. Estos como tubos que tú puedes ver acá, o tubificaciones, son las fibras de la madera desde un punto de vista microscópico. Si te fijas, las aberturas o los huecos son muchos más densos, o sea, mucho más eh, grandes y distribuidos que en el caso de las maderas latifoliadas, que tenemos paredes muy chiquititas, claro, y de manera, pero en sentido general, en cuanto a la densidad, aquí podemos decir que las maderas, en cuanto a la densidad, las maderas latifoliadas tendencian mucho mayor a las maderas coníferas.
las resistenciadas típicamente, o sea que son maderas más resistentes. Es decir, de Chile, por ejemplo, que es un uso extensivo de la madera, de Canadá, por ejemplo, de Estados Unidos, en su mayoría su tipo de madera son maderas coníferas. En nuestro país, en la zona de Chapare, en Santa Cruz, en Beni, en Pando, en el Brasil, en Perú, tenemos las maderas latifoliadas o maderas tropicales. Entonces, las características más botánicas no tanto nos importan, lo que nos importa es justamente en cuanto a la densidad y en cuanto a lo que serían las características de resistencia. Entonces, tenemos la suerte de tener maderas más competentes, más compactas y de mayor durabilidad que las maderas de las zonas más tropicales o más templadas, perdón, de la zona de Chile, Estados Unidos y Canadá. Lo que pasa es que en esos países la tecnología, en este caso la planificación de bosques y los productos que se pueden sacar más tecnificados en cuanto a la madera, hace que eso sea más difundido a nivel nacional e internacional, mientras que en esos países más tropicales, más es hormigón, y en cuanto a la madera, un poco se la descuida o directamente se la corta y se la exporta a otros países, ¿no? Esa es nuestra gran desventaja. Muy bien. En cuanto a la morfología, o sea, la estructura de un tronco, aquí podemos ver que tenemos un corte bien interesante. Una tronca de madera tiene diferentes partes. No todo sirve para lo que sería la parte estructural, o sea, para construir una viga, una columna. Una parte sirve y otra parte no sirve. Entonces, ¿qué es lo que podemos indicar? Aquí en este cortecito tenemos dividido en cuatro partes. La parte que sí nos sirve es la parte número 4, marcada aquí con color amarillo. La parte 4 es la parte central del tronco y la que se divide en dos partes, que se llama en este caso albura y se llama duramen, la parte número 4. Lo que nos sirve para la estructura es la parte del medio, la parte más consolidada, la parte más rígida llamada duramen, que es la parte fundamental de un tronco. La parte exterior, que es la corteza, el número 1, simplemente es la parte de protección externa del tronco. Usualmente se conforma por células muertas del mismo tronco y que su función solamente es proteger ante los fenómenos de la intemperie, lo que sería el árbol. En cuanto a la corteza interior, el número 2 y al cambium, tiene una función más, en este caso, de transporte de nutrientes, de la fotosíntesis, como también la reproducción del mismo tronco, o sea, el crecimiento. Entonces no colabora mucho, es un material más vivo, si se quiere, más natural. Y lo que sí contribuye en este caso a la parte resistente es la parte central. En este caso la parte número 4 llamada xilema, que se divide en dos partes, lo que sería la albura y el duramen. La parte del duramen sería la madera más antigua, la madera más consolidada, y que prácticamente ya está exenta de un uso biológico. Básicamente es la parte que le sirve al árbol como sostén, como estructura principal para su sostenimiento. Por ese motivo que también a nosotros nos sirve como la parte para poder dar, en este caso, uso para muebles o para lo que sería una estructura. Pues si se dan cuenta, de una tronca, evidentemente la parte más importante es la parte del durano, la parte que está aquí en el centro. El resto, si bien existe, no es tan grueso, no es tan importante y es la parte que no se utiliza en la construcción. Básicamente, al llevar a la carpintería, al aserradero, ese material se lo saca y tiene un uso, obviamente, se lo puedes usar para cierto tipo de trabajos, pero para lo que es estructura solo nos interesa lo que sería el duramen, que es la parte fundamental. Bien, ya un poco repasando lo que serían las familias maderables, de una manera resumida, se dice que más o menos a nivel mundial se tienen casi unas 20.000 especies maderables, de las cuales un uso comercial se le da más o menos a unas 400. Y solo unas cuantas docenas son seleccionadas para lo que sería fines estructurales. También otra buena parte se utiliza para lo que serían muebles y elementos eh, decorativos, ¿no? En cuanto a la parte estructural, que es la que nos interesa, tenemos una norma y es la que les mandé a revisar, les pasé en la plataforma. Esta norma se llama Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino. Este manual se lo ha desarrollado los años 80. ¿Por qué se llama del Grupo Andino? Porque se lo ha hecho
de países que tienen las mismas características o similares en cuanto a los tipos de madera, en este caso tropicales o latifoliados. En este caso, este grupo andino lo integra Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador. Son 5 países que comparten una zona andina boscosa tropical y realmente las especies maderables que se han descubierto en esa región comparten características. Hasta antes del año 84, si bien se usaba madera para lo que son edificaciones, iglesias y otras, lo que se hacía era un diseño bastante simplificativo, estimativo, empírico, y no había literatura técnica más que literatura norteamericana o alemana referido al diseño de estructuras de madera. ¿Cuál era el problema? Que refería a especies maderables que no eran pues para nada parecidas a las nuestras, ¿no? O sea, que no sabía si es que las ecuaciones de cálculo o los parámetros de diseño eran correctos. Entonces se hacía una estimación. Por ese motivo es que el año 82, 84, se ha juntado, en este caso, se han juntado los ministros de Obras Públicas y en este caso se ha formado la Junta del Acuerdo de Cartagena, en el cual se ha firmado un documento para que se financie una investigación, con lo cual se ha generado este manual de diseño para maderas de grupo andino. Este manual tiene varias partes que ahorita vamos a revisar, sin embargo, de manera, digamos que inicial, les puedo comentar que para cada país se ha ido investigando. Esta comisión ha ido país por país haciendo a los bosques, haciendo ensayos, pruebas. Evidentemente, la limitante era la parte económica. No había dinero suficiente para hacer una investigación muy completa. Es por ese motivo, como aquí indica, que de la inspección realizada en Bolivia se han encontrado en aquel entonces 104 especies maderables, de las cuales solamente para fines, en este caso estructurales, se han podido identificar 20. De estos 20 tampoco se han hecho todos los ensayos, solo así se tienen los datos referidos a su capacidad. En la tabla 1.1 que está en la norma, que lo he copiado acá, que es este manual, tenemos una lista de especies maderables. Este Pats Refort pertenece a lo que sería el pato andino. Y esta tabla tiene este orden. Aquí voy a hacer un acercamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, voy a cambiar de color. Aquí tenemos el país, el nombre científico, el nombre común, y tenemos un parámetro muy importante que es la densidad básica. La densidad como tal, como les explicaba anteriormente, diferencia si una madera es más resistente o menos resistente. Entonces, este parámetro da la idea si es que la madera es mucho más competente o no para una estructura, ¿no? Es un parámetro muy importante. En cuanto al nombre científico, evidentemente es algo más que le pertenece a los botánicos. Sin embargo, lo que también importa es el nombre común que se le da en la región, ¿no? Aquí, por ejemplo, en países, fíjense, tenemos Colombia, Ecuador, Perú, en este cuadrito que acá lo he extraído de la norma. Y para lo que es Bolivia, marcado con amarillo, tenemos el nombre científico Ura crepitans, que sería el nombre común Ocho. Es una madera de uso común en construcciones, por ejemplo, en cofrados, este tipo de madera, y tiene una densidad básica de 0.42 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Más o menos 420 kilos por metro cúbico, que sería su densidad básica. Vamos a ver más adelante a qué me refiero con densidad básica, no se preocupe. Entonces, de ese catálogo se puede revisar, ¿no? De las 20 especies que indico acá en la diapositiva, solamente nos dan el nombre científico, el nombre común, en este caso la densidad básica para las maderas de Bolivia. Ya para las características de la norma, en cuanto a las características resistentes, solo han hecho unas cuantas especies, eso por limitantes económicas. De esto ya habíamos hablado. Si una tronca tiene características como las indicadas acá, en cuanto al corte que tienen, entonces evidentemente también, ya hablando de un punto de vista técnico, se dice que la madera como tal, una sección rectangular, tiene 3 direcciones. Tiene una dirección longitudinal, que es paralelo al grano o a la fibra. Tiene una dirección radial, que en este caso sigue hacia el centro del anillo de crecimiento, y una dirección tangencial, que va por fuera o de manera tangente a los anillos de crecimiento. Son 3 direcciones principales, y se puede decir que las resistencias o las capacidades o el comportamiento mecánico
una pieza de madera varían en las tres direcciones. O sea, por ejemplo, si hablamos de la resistencia a tracción, no es la misma en sentido longitudinal que en sentido tangencial o en sentido radial. Varía en las tres direcciones. Por eso se dice que la madera, como material natural, es un material que no es homogéneo. Técnicamente hablando, es un material heterogéneo. Es un material, se le llama también anisotrópico, que tiene características distintas en las tres direcciones, ¿no? Aquí de manera esquemática que tenemos ya, fíjense, ya con una vista real, y para que puedan fijarse ustedes mucho más claro acá, se puede verificar acá los anillos de crecimiento, se puede ver el sentido longitudinal lo que sería la fibra, y se puede ver también el corte que sería, en este caso, radial, que va hacia el centro del anillo de crecimiento, y el tangencial en cualquier sector. Entonces, esto pasa y ocurre, y eso un poco nos complica en cuanto a al cálculo de estructuras, porque para poder calcular una estructura, una viga, por ejemplo, tenemos tres direcciones distintas. Y si el corte es oblicuo, por ejemplo, más aún se complica porque las características de capacidad de la viga se hacen distintas. Eso para fines de cálculo se simplifica. Y vamos a ver más adelante que la dirección que nos interesa o nos importa es la dirección longitudinal, que es sobre la base del cual vamos a trabajar todo lo que serían nuestros cálculos de manera manual. Pues la madera es un material que tiene características distintas en los tres ejes. Bien. En cuanto a la estructura ya anatómica, podemos decir lo siguiente. Básicamente la madera se compone de dos elementos principales, lo que sería la celulosa y lo que sería el lignito. La celulosa aproximadamente un 60% y el lignito un 28%, y el resto de los componentes una variedad de elementos químicos. Fundamentalmente, lo que sería la celulosa sería el compuesto principal de la madera, y lo que une esos componentes o materiales o fibras de madera, lo que los une, es un material cementante llamado lignito, que es como el pegamento o el cementante que une esas fibras que hemos visto anteriormente en las figuras que les he mostrado. El resto hace diferencia, y también la diferencia está entre especie y especie, el tamaño de las fibras y su longitud. En este caso, es variable desde 1 milímetro, por ejemplo, hasta 8 milímetros. Entonces, mientras más pequeña sea una fibra, va a hacer que el corte en una sección transversal sea mucho más denso. Entonces, maderas con fibras más pequeñas son maderas más duras o más densas, y maderas más blandas tienen fibras más grandes. Esa es la regla, y esto también creo que nos quedó muy claro al ver esta imagen de comparación que hacíamos entre maderas de especies coníferas y latifoliadas. Mientras más densa sea una madera, es más resistente, y por tanto también es una madera más pesada y más dura. Esa es la regla. Entonces, las maderas más deseables para construcción o para edificación son las maderas que tienen esa característica: fibras más pequeñitas y, en este caso, mayor peso o mayor densidad. Eso es. Hemos explicado que es solamente una vista similar al que habíamos visto anteriormente, no hay mucho problema, y una definición más al respecto. En cuanto a la norma, este manualcito lo voy a abrir en este momento para que lo podamos revisar. Deme un segundo. Ingeniero, Sí. quería hacerle una consulta de cómo más o menos podríamos averiguar o buscar mucha más información sobre la madera, porque yo cuando buscaba, lo que más encuentro son libros, pero que abarcan más que todo el punto de vista arquitectónico, punto de vista ornamental de la madera, pero en cuestiones constructivas casi no he encontrado. Pero los que están en la plataforma son,
Lo que te he compartido en la plataforma, he compartido, he compartido, claro, pero he compartido 3 libros y el manual. ¿Ya los has leído para decir que no hay mucho? Tal vez. Sí, justamente yo los leí, pero yo le preguntaba, digamos, para buscar un poco más, tal vez, de información respecto a eso. O notas.
Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Sí, Ya, era la conexión. Ahora van a volver a apagar su audio. Voy a volver a compartir. Gracias. Muy bien. Les decía acerca del manual y vamos a volver a ver el manual. Y para la pregunta que me hizo su compañero, le pediría que revise los libros que hemos subido a la plataforma. Hay muchos más, pero son 3 libros y un cuarto, que sería en este caso el manual, que ahorita vamos a revisar. Una de las tareas es revisar justamente el contenido. No podían haber leído todo el libro, ¿no? Pero podemos identificar las partes que tiene. Son 591 páginas, de las cuales se pueden identificar varias partes. Desde un punto de vista nuestro, técnico, la primera parte nos lleva a lo que sería la parte introductoria, con las características técnicas principales y propiedades físicas de la madera, como también métodos de protección de la madera. Entonces, esa es la primera parte que tiene nuestro documento. Sí, medio colgando esto, no sé por qué. Un segundo, chicos, voy a tener más que reiniciar la computadora. Denme un segundo, que reiniciar nomás. Está colgando. Denme un segundo, voy a guardar. Voy a dejar de compartir porque no nos está permitiendo hacer nada prácticamente. Un segundo, chicos, voy a tratar de reiniciar la máquina para volver allá.
Muy bien, chicos. ¿Se escucha? ¿Se puede ver la pantalla? ¿Se puede ver la pantalla ahora sí? Sí, sí, Inge, se ve. Ahora sí. Muy bien. Este manual, que son 591 páginas, como decíamos, tiene en sí secciones y partes. En este caso, lo que más nos importa es la sección 3, que es la parte de diseño estructural. Sin embargo, las demás partes también son importantes, como la parte 1, en la cual nos muestran lo que sería, por ejemplo, la parte de características y propiedades de la madera. Aquí tenemos un detalle bien completito acerca de lo que serían las definiciones de maderas tropicales y coníferas, que ya hemos explicado el día de hoy, y que es de la madera. Como soy referente, como les decía al principio, y vamos a entrar a ver justamente la tabla 1.1 de las especies que se han estudiado en aquel entonces. La Junta del Acuerdo de Cartagena del Pacto Andino, que les decía, en el 84, esta norma antigüita, pero no hay otra que se ha actualizado. Aquí tenemos en esta tabla 1.1 que se puede ver, como les decía, las especies maderables de cada país y sus nombres característicos y sus densidades, ¿no? En este caso, la pregunta principal es la siguiente. Eh, ¿Será que existen tablas o ecuaciones para cada especie maderable, o sea, para cada tipo de tronca? ¿Habrá una ecuación distinta o un cálculo distinto? Bueno, la respuesta es que no, porque sería impráctico, sería muy difícil que para cada especie se estudie y se haga pruebas, ensayos, y prácticamente la norma sería una norma bastante empulosa. En algún país del mundo sí se da mucha importancia, por ejemplo, al pino o al abeto en la zona de Estados Unidos, y se tienen tablas específicas para este tipo de especie, pero en el caso de nuestro continente no es así. Entonces se toma una cierta definición referido a grupos, o sea, que se agrupa la madera en función a lo que sería a su dureza y básicamente su densidad. En función a la densidad se va agrupando y se forman grupos en función de la dureza o la densidad de este material. Se tienen tres grupos principales, como podéis revisar. Tenemos el grupo A, el grupo B y el grupo C. Las maderas más resistentes son las del grupo A. Son las maderas más densas y pesadas y las que tienen mejores características para formar parte de una estructura. Las maderas del grupo B son maderas intermedias o semiduras, maderas que también sirven para elementos estructurales y también se puede construir con eso edificaciones, no tiene ningún problema. Y las maderas del grupo C, que son maderas bastante menos densas, bastante más blandas y que tienen un uso menos extensivo, se usa más para encofrados o para cierto tipo de elementos que no requieren de características muy importantes en cuanto a la dureza o en cuanto a la resistencia del material. Algún libro o literatura indica que las maderas del grupo C son las maderas para estructuras temporarias o estructuras secundarias. Sin embargo, también dentro de una edificación, no todo se hace con madera del grupo A o B. También se puede utilizar maderas del grupo C. En definitiva, esa clasificación o grupos que se han hecho en la normal ha sido un criterio bastante bien trabajado y bien realizado según mi punto de vista, para evitar complejidades y también confusiones en cuanto a su extensión. Volvamos a las diapositivas entonces. Aquí estamos. Estábamos en el manual, en este caso, la primera parte hablaba de las características, propiedades de la madera. La segunda sección habla un poco más de las consideraciones arquitectónicas. Aquí tenemos un montón de planos, detalles constructivos, que también son importantes porque el ingeniero no solamente se encarga de calcular, también tiene que conectar los elementos y para eso requerimos plantear detalles constructivos. Y la norma, lo bueno que nos pasa, justamente detalles ya predefinidos con los cuales podemos hacer arreglos y dar soluciones a encuentros de miembros, ¿no? Y también algún detalle acerca de la protección ante el fuego, algún tipo de especificación. La tercera sección, que es la que más nos importa, es la parte estructural. Voy a irme rápidamente a esta parte 3 para que podamos revisar. Ustedes, como tienen el PDF, lo que podrían hacer, a más de imprimir, el que quiera, podría imprimirse por secciones. Podrían hacer el PDF y podría imprimir por partes para tener más directo lo que es la parte, por ejemplo, estructural, un poquito más directo y más rápido. Ya.
Ahí está. En la parte 3, diseño estructural, tienes un logotipo bastante notorio de una viga simplemente apoyada y comienza con un correlato acerca de que la norma, la parte estructural, está dividida en este caso en tres partes o subpartes. En este caso, las recomendaciones, que sería la especificación propiamente dicha de la norma, los comentarios y las ayudas. La parte obligatoria de la norma, o sea, la que tenemos que cumplir, es la parte de las recomendaciones, la parte uno. Aquí están ecuaciones, aquí están planteamientos y detalles que tenemos que cumplir a la hora de diseñar. La segunda parte, que está referida a lo que serían los comentarios, nos sirve para poder entender. Déjame revisar esto, vamos a borrar. En la segunda parte de los comentarios nos sirve más para entender de dónde salen las fórmulas o de qué manera se ha enfocado la norma para poder darte una recomendación constructiva o de cálculo. Y es también importante y tenemos que leer para poder entender. No solamente es aplicar la norma como caballo cocher, tenemos que entender cómo funciona. Entonces es importante, yo les llamo la atención para que ustedes puedan dedicarse a más de aplicar la especificación o la recomendación. También tengan ustedes la aplicación de los comentarios para poder leer y entender. Y por último, hay un asterisquito, solo es para los que quieren, no está eso tan obligatorio. Son algunas ayudas o tablas de diseño. Antiguamente, como todo era manual, en los años 80 no había tanto el tema de las computadoras o planillas. En ese caso, para facilitar el cálculo que antes era de manera manual, hay algunas gráficas, algunas tablas que te facilitan el cálculo, que te dan cierto camino rápido para poder hacer. También es importante que lo puedan ver, no hay mucho problema, pero a veces mejor que esto es ver directamente una planilla que se puede programar y tú puedes ir ahí vos iterando y dándote cuenta cómo funciona y darte cuenta de las mejores soluciones posibles, por eso que tenemos un asterisco al respecto. Y si notarán, por ejemplo, en esta parte 1, por ejemplo, que aquí comienza con las consideraciones generales, nos habla, por ejemplo, de lo que serían los métodos de diseño. Esto vamos a ver muy bien en el capítulo 3 de nuestro curso. Nos habla de las curvas de tensión de formación de la madera. Y como pueden ver, nos dan, por ejemplo, tablas que aquí les voy a presentar. Son tablas de esfuerzos. Aquí, como les decía, se ha agrupado en grupo A, grupo B y grupo C por la característica de densidad de resistencia. Las maderas grupo A las más resistentes, las grupo C las menos resistentes, las B las intermedias. Y si pueden notar aquí en el cuadrito, para poder diseñar nos dan esfuerzos admisibles. Un miembro de madera, ¿a qué se puede diseñar? Es como pensar nomás en resistencia de materiales. Podemos tener, por ejemplo, lo que serían vigas. Y, por ejemplo, la sección o el grupo A, por ejemplo, como material, desde que define la norma, y que también no tenga ese fenómeno de beta oblicua que les decía, que cumpla esas condiciones, la resistencia mínima que debemos usar en el cálculo y de la que se ha dado en la norma es 210 kilos por centímetro cuadrado. Es una resistencia bastante alta. La madera resiste muy bien a lo que sería la flexión. Y el grupo C, que es la que menos resiste, con 100 kilos por centímetro cuadrado. Como hablamos de resistencias admisibles, tiene que entenderse que si yo llevo una probeta, o sea, una viga, para un ensayo estandarizado, porque las vigas estas para hacer los ensayos tienen un tamaño ya definido, es en base a una norma. Si hago el ensayo de flexión, seguramente al hacer el ensayo, yo voy a encontrar una red a 800 tema de admisible. Si así era ante los resultados que se encontraban en ensayos y que no nótese que nunca te va a dar el mismo valor, son valores aleatorios. Entonces tenés una gráfica, por ejemplo, con una serie de puntos que se estaban dispersos en cuanto a los valores de cálculo. Y lo que se hicieron hacerlo estaba más cercano que se ajuste esos puntos y ese valor se le aplicó un factor de seguridad. Ese factor de seguridad divide lo que es la resistencia de ensayo por un valor que varía en función al tipo de elemento, si es una viga, si es un tensor, si es un elemento
a compresión, por ejemplo, y ese factor toma en cuenta parte de otro tipo de fenómenos propios de la madera. Entonces, desde 600, 800 uno puede tener un mínimo de 210 para lo que sería el cálculo. Si bien parece un poco exagerado bajar de 800 a 210, eso toma en cuenta que para la concepción misma de este material que es natural, se toma en cuenta un factor, o varios factores de seguridad que uno engloban y nos dan la seguridad acerca de este material. Asimismo, tenemos la tracción paralela a las fibras, FT. ¿Por qué paralela? Porque también puede haber una tracción perpendicular a las fibras. La tracción paralela a las fibras es un fenómeno también que es bien soportado por la madera, aguanta 145, 105, 75 kilos por centímetro cuadrado de manera admisible. La compresión paralela, ese símbolo quiere decir paralelo, que está acá, es de 145, 110 y 80, muy similar al tema de lo que sería tracción. El problema de la compresión es el fenómeno del pandeo. Ustedes han visto en resistencia de materiales que este fenómeno de acá de compresión solo se refiere a la resistencia de una probeta y de un miembro grande o esbelto entre lo que sería el pandeo. O sea que realmente la madera tiene talón de Aquiles, en este caso como todo tipo de material, en cuanto a lo que sería la inestabilidad. Pero en cuanto a la resistencia máxima a compresión antes del aplastamiento sería este. Ahora un poquito raro y parece algo no tan frecuente, la compresión perpendicular a las fibras. Es una posibilidad. Por ejemplo, una viga, si aquí tenemos este apoyo, que lo voy a marcar aquí con amarillito. En este apoyo tenemos la reacción que se produce por justamente la carga actuante vertical que genera sobre este apoyo. Entonces, esa reacción R, que le voy a llamar, genera una compresión perpendicular justamente en este sector, en ese elemento. Entonces, la madera, ¿cuánto soporta? Entonces, puede soportar de 40 a 15 kilos por centímetro cuadrado. La resistencia de compresión es mucho menor a la resistencia a compresión paralela, la perpendicular. En la tabla no vas a encontrar tracción perpendicular a las fibras. Hay ensayos que demuestran que la tracción perpendicular a las fibras es muy pequeña y prácticamente despreciable. Eso ocurre porque, si se dan cuenta, como hemos explicado, la madera es un material natural. Es una suerte de fibras, básicamente, que se unen unos con otras a través de ese material cementante que decíamos, que es el lignito. Entonces, ese material soporta muy bien las cargas de compresión perpendicular, las fibras, compresión paralela, tracción paralela, las fibras, soporta muy bien. El talón de Aquiles de este material está dado justamente en esta tracción perpendicular a las fibras. Porque date cuenta que esas fibras, al tener poco, o sea, poca resistencia, solamente el cementante que las hace muy baja y la falla no sea muy dúctil. Por eso que la resistencia a tracción perpendicular a las fibras es un elemento de la capacidad cortito. Es un fenómeno también muy pobre en cuanto a la madera, aguanta muy poquito lo que sería este tipo de esfuerzo. Imagínense, apenas un 15 kilos por centímetro cuadrado, 12 u 8 en función al tipo de grupo de la madera. Entonces, básicamente la madera aguanta muy bien a la flexión, bien a la tracción paralela, muy bien a la compresión paralela, baja mucho a la compresión perpendicular y en el corte, pero en lo que sería resistencia a tracción perpendicular no existe, prácticamente se considera como cero. Luego nos dan el modo de elasticidad y toda una serie de características, y lo bueno que de estos valores que están aquí tabulados, más adelante están los comentarios donde te explica cómo han encontrado en esta norma, o sea, cómo han hecho los ensayos y cómo han encontrado esos parámetros para poder calcular y hacer el diseño. Y es bueno que tú le des una miradita para entender cómo es lo que se ha hecho, qué tipo de factores de seguridad se han tomado en cuenta para la concepción de esta norma. ¿Sí? Bien, volvamos a nuestras diapositivas. Se puede ver la pantalla, ¿no, chicos? Sí, Inge. Gracias. Muy bien. Sigamos adelante. Aquí en la tabla 3.3, que es lo extraído de la norma, están las maderas que sí se tienen datos en cuanto a sus grupos. O sea que para Bolivia, simplemente 7 grupos o 7 especies maderables se han hecho ensayos extensivos. Solo se tiene ensayos de lo que sería
En el grupo A, la madera almendrillo y el curupao, que tenga un científico. Para el grupo B, del coquino, el murure y el verdolago. Y del grupo C, simplemente un punto de vista práctico. Usualmente van a encontrar en la literatura también que les he pasado a nivel regional. Los maderos que más se utilizan en cuanto a su uso estructural es el almendrillo, el representante máximo del grupo A. Es la madera que más resiste, la madera más densa desde el punto de vista estructural. En cuanto al grupo B, el verdolago, el grupo C, el palomaría, o también el 8, que no está aquí en la tabla, pero también está dentro de esta clasificación. Pero en ese año 84 solo han hecho de 7 especies maderables. Del resto, hay que hacer más investigación, ensayos, y no se ha hecho mucho de ahí en adelante. Tengo entendido que en Santa Cruz, y van a leer el libro que les he facilitado en la plataforma del ingeniero Lessing Hoyos, que él es investigador de la Universidad de Javeriana de Moreno, han hecho un ensayo extensivo de muchas especies maderables tropicales, hasta no hace mucho tiempo atrás, y con eso tienen mayor información, mayores datos. Sin embargo, no está eso en la norma. La norma solamente toma en cuenta estas 7 especies maderables. Bien, en cuanto a las propiedades físicas de la madera, vamos a verlo a detalle, como también vamos a darles eso el día de mañana. Tenemos la humedad, tenemos el peso específico, la densidad, la contracción, la dureza, la hendibilidad, conductividad térmica y la dilatación. También tenemos otras características que vamos a ir explicando. Vamos paso a paso. En cuanto al contenido de humedad, es un parámetro fundamental de la madera. La madera, al ser un material natural, tiene distintos contenidos de humedad. O sea, uno va a un bosque, hacia el talado de un árbol, y encuentra un contenido de humedad específico en esa especie maderable. Y de ahí, con el paso del tiempo, al sacarle la corteza y al hacer secar este elemento, la madera tiende a perder esa humedad que tiene en exceso y se va equilibrando con la humedad del medio ambiente. O sea que si tenemos la madera, póngase de Santa Cruz a Cochabamba, baja el contenido de humedad. Si llevamos a La Paz también, entonces tiene mucho que ver en este caso con el lugar donde tú lleves la madera. Por ese motivo es que se dice que la madera debe equilibrarse y debe estar en equilibrio, en este caso con el ambiente donde va a ser, en este caso, construido o utilizado una estructura. Entonces, para poder determinar el contenido de humedad de la madera, hay diversas maneras de hacer, diversos tipos de ensayo. Por ejemplo, un ensayo clásico es el ensayo de secado en una estufa, donde se hace este ensayo en una circulación de aire de 103 grados Celsius. Entonces, en este desecador, ¿sí? Se hace este ensayo y se puede, en este caso, hacer aplicar una fórmula, la que estoy aquí mostrando en la parte inferior, y te puedes sacar el contenido de humedad respectivo. Entonces, este ensayo, si bien es estandarizado y mide, en este caso, el porcentaje de masa inicial y el final, eh, para diferentes tipos de condición, nos da diferentes tipos de valores. Entonces, la pregunta es, para una estructura, ¿con qué contenido de humedad debería trabajar? Ahí viene la respuesta. En realidad, hay diferentes criterios, y se dice que básicamente, y es una tabla que he sacado una normativa latinoamericana, la madera debería ser utilizada ciertamente a un 12%. Si bien el ambiente de una región es determinante, no olvidemos que la estructura de madera va a estar usualmente dentro de una edificación, cubierta por los muros. Entonces, usualmente un recinto cubierto, una edificación, hablamos de un 12%. Y en lugares que tengan calefacción, 9% de contenido de humedad. Así va a estar al aire abierto, pónganse ustedes una cubierta así para un elemento abierto en una zona digamos que de un churrasquero, por ejemplo. Entonces ahí habría que equilibrar con la humedad del medio ambiente, de esa intemperie que tenemos. Para esto, por ejemplo, aquí tenemos un cuadrito muy interesante, una gráfica, una curva de equilibrio higroscópico se llama. Higroscópico, que tiene que ver con el contenido de humedad, en este caso de la madera. La idea es encontrar un contenido de humedad de equilibrio para poder, en este caso, construir y poder llevar la madera a una zona específica. Como datos requerimos la temperatura del medio ambiente, promedio de la zona donde queremos llevarla en nuestra madera,
y necesitamos también lo que sería la presión. Con esto podemos equilibrar y con la temperatura en 30 grados Celsius podemos jugar y podemos encontrar curvas de humedad de equilibrio para encontrar si vamos a estar llevando nuestra madera. Podría ser en este caso a un porcentaje de un 10, 12, 15, 20%. Depende mucho el ambiente donde nos encontremos. Vamos a hacer un ejercicio el día de mañana. Tengo una gráfica un poquito mejor para que vean que no es nada, nada del otro mundo. Y datos tenemos que conseguirlos del Senami para poder hacer esta comparativa. Por ejemplo, en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, ¿verdad? Porque la densidad es más entre volumen. Entonces, ahí está un poco la diferencia. ¿Con qué densidad yo debería trabajar? Todo en función del contenido de humedad, básicamente. Entonces, hay diferentes tipos de densidad, como la densidad anhidra, que se refiere a la relación entre masa y volumen de una probeta secada al 100%, es decir, en estado anhidro. Una densidad normal, que en este caso es una propiedad a estado seco de aproximadamente un 12% de contenido de humedad. Una relación de masa entre volumen de una probeta a un 12% de contenido de humedad. Una densidad básica, ¿se acuerdan que la tabla que le mostraba de la norma decía densidad básica? Es una densidad bien interesante que nos da una relación entre la masa de una probeta anhidra, es decir, de un ensayo donde les quita todo el agua, entre el volumen de la probeta en estado verde, es decir, ni bien sacado de la tronca de un árbol. Entonces, esa relación masa seca entre volumen verde, o sea, sacado de un tronco, nos da un valor ciertamente constante, un valor racional, por ese motivo que en las tablas de la norma nos expresa en densidad básica, porque es un parámetro que ciertamente no varía mucho de especie a especie, de especie maderable a especie maderable. Por ejemplo, si es que yo comparo una madera 8 de Beni con una de Santa Cruz o una del Chaparé, pues debería parecerse, porque si yo comparo otro tipo de densidad, podría ser distinto. Pero si comparo la básica, debería estar en un rango más o menos constante. ¿Sí? Ahora, para fines de construcción, ¿cuál debería ser la densidad más utilizada, la más buscada? Debería ser un 12%, como les decía, tomando en cuenta que la madera va a entrar dentro de la edificación, dentro de una edificación, una vivienda, por ejemplo. Entonces hay que hacer un equilibrio de un 12%. Eso vamos a hablar mañana y vamos a ver también el tipo de secado que debería hacerse en la madera. Un secado que puede ser natural, al copiar la madera en diferentes galpones y esperar mucho tiempo a que de manera natural vaya secando la madera, o a través de un horno especializado donde de una manera más rápida se puede evacuar y se puede sacar esta humedad. Bien. En cuanto a las escuadrillas, llámese escuadrillas, repito, a las secciones transversales de los elementos madera, esas escuadrillas tenemos en la norma, y cuando digo PATS Reform, diferentes y escuadrillas comerciales. En este cuadro que aquí te muestro, que aquí lo puedes ver, tenemos escuadrillas comerciales, pero preferentes. ¿Por qué digo preferentes? Son las preferidas, las que la norma dice son las que deberías tú utilizar para hacer edificaciones. Tenemos dimensiones, ahora aquí déjeme marcar con otro color, tenemos dimensiones reales y dimensiones comerciales. Las reales están en centímetros, las comerciales están en pulgadas. ¿Cuáles son las diferencias? Te voy a explicar. Por ejemplo, si cogemos un 2 por 2 en pulgadas, todos conocemos que una pulgada equivale a 2,54 centímetros, ¿verdad? Entonces, 2 pulgadas, vemos que 2 pulgadas equivale a 4 pasado. La respuesta es la siguiente. La madera aserrada, la que se saca cortando de una tronca, una sección, se la corta con la dimensión, pues, en pulgadas. A la venta, en el aserradero, lo que se hace es el famoso cepillado. Se cepillan las caras para entregarse, para poder venderse. Entonces, las caras son cepilladas por ese motivo, es que hay una reducción. Lo que debería ser 5 centímetros baja a lo que sería 4 centímetros. Ahí está la reducción.
¿La reducción siempre es un centímetro? No, es variable en función a la dimensión. Por ejemplo, 4 pulgadas, que son 10 centímetros, va a 9 centímetros. Por ejemplo, 10 pulgadas, que serían 25 centímetros de fracción, va a 24, pero en diferentes tamaños la reducción es distinta, va variando. Por eso que no es bueno agarrar una fórmula definida, sino solamente fijarse en la tabla, las dimensiones en pulgada, las dimensiones en centímetro. Ahora, ¿para qué me sirve saber dimensiones comerciales y dimensiones reales? Para fines de cálculo, lo real que tú tendrás en tu obra será pues lo que estoy marcando con un color amarillo. Para el cálculo tendré esto yo, dado en lo que yo voy a comprar. Por ejemplo, si yo voy a comprar un 4x4 para una columna, te van a dar y tú te vas a llevar a tu obra un valor de 9 por 9 centímetros. Entonces, para fines de cálculo, nos importa las dimensiones reales. Aquí pondremos estas para lo que sería el cálculo. Para poder hacer el comercializar o comprar o computar, y otras para el cálculo. Como ingenieros civiles, ¿qué nos interesa? Los dos, pues, calculamos, pero también tenemos que ir a comprar. Entonces, yo no lo puedo mandar a mi cliente y decir, cómprese pues, el 4x9, porque se van a reír. En Bolivia la madera se vende en pulgadas todavía, en pulgadas. Y la madera, en este cuadro que les muestro, son dimensiones, son usos frecuentes. Por ejemplo, les digo pies derechos, se refiere a elementos que forman parte de una celosía, elementos solamente verticales. Viguetas también, vigas y viguetas. Solamente las columnas, si se dan cuenta, son secciones rectangulares, columnas, perdón, cuadradas, 3x3, 4x4, pero también 3x4 puede ser usado como columna, no hay ningún problema. La idea es que lo que te sugiere la norma, que tú estás en este rango del 2x2 hasta el valor de 6x10, que son las secciones más usuales que se utilizan. Yo les diría que es muy complicado conseguir secciones hasta el 6x12 más grandes de 29 centímetros, que es el tamaño máximo que nos da la norma para poder conseguir. Más que eso ya es difícil, muy complicado. ¿Sí? En cuanto a las dimensiones ahora comerciales completas en la norma, déjenme revisar acá. Hay una parte que es la parte final, la sección 4, donde tenemos la tabla 13.1. Rápidamente les voy a mostrar, ¿sí? La sección 13.1. Tampoco comento mi computadora, y sé por qué es porque estoy grabando en Camtasia. Algo le pasa con el Camtasia que está lenteando mi computadora, a disculpar. Y por mejorar la grabación les quiero mandar en Camtasia porque la grabación de ayer salió un poquito cortada, ¿no? En cuanto a la imagen que tenía, pero bueno, vamos a ver qué hacemos mañana. Aquí. Bien, entonces en la parte 4 está la tabla 13, la 13.1. Ahorita vamos a llegar a la tabla 13.1, denme un segundito. Vamos a llegar en este momento. Aquí está. Aquí tenemos la tabla más completa, que tiene todas las secciones, no solamente las preferentes, todas las comerciales que nos da la norma. Entonces, si se fijan aquí, en las secciones que les mostraba en el PowerPoint, la primera que es preferencial es la 2x2 en pulgadas. Voy a eliminar esta tabla. Fíjense, la 2x2 está por aquí. En pulgadas, la segunda columna. Y está por acá. Esto está por aquí. Entonces, lo que quiero que noten es lo siguiente. Comparemos estas, la que marca con amarillo, con las de arriba. Las de arriba no están con negrilla. La que he marcado ahorita está con negrilla. Entonces, en esta tabla 13.1, las que tienen negrilla o negrita son las secciones preferenciales. Pero también las demás que están arriba y abajo pueden ser utilizadas con fines estructurales. ¿Sí? Eso es. Entonces, si nos fijamos, la sección más chiquitita es la de 3/4 por 1, que en centímetros es 1.5 por 2. Y en la tabla nos da también características importantes en cuanto a áreas, nos da las inercias en el eje X, en el eje Y,
nos da un metrado de metro cúbico por metro lineal de madera, y nos da por, el importante, por grupo A, B o C, nos da el peso para considerar en el cálculo. Si bien la densidad es variable desde un punto de vista práctico, para fines de cálculo, la norma ya nos dice, usted debe utilizar este peso para calcular usted en caso de usar una viga, por ejemplo, una columna, un elemento cercha, y está el peso por metro lineal. En cuanto a los ejes, y aquí se los voy a colocar, en cuanto a los ejes, en la norma se tiene esta nomenclatura. Aquí tengo una sección transversal cualquiera. Y aquí tengo los ejes que maneja la norma. Tengo el eje X y tengo el eje Y. Para estos ejes tengo, por ejemplo, esta inercia y este será que es el módulo elástico, módulo resistente elástico. Y tengo elástico, como es de notar en secciones rectangulares, por ejemplo, una sección 3/4 por 2, notar que el valor de 2 es el valor grande, el valor de la altura, y el 3/4 es el espesor. Obviamente, para esta sección, la inercia en el eje Y, por ejemplo, tiene que ser mucho más grande que la inercia en el eje X de la mecánica de materiales. Vamos a comparar. Inercia en el eje X, 8 centímetros a la cuarta, en el eje Y, 1.1 centímetros a la cuarta. Entonces, eso es de esperarse. Entonces, esa es la ayuda que nos da esta norma. En cuanto a los pesos, las densidades que utiliza para el cálculo, aquí al final de la tabla, nos dice que para los valores que están aquí tabulados, usa para el grupo A un 1.1 kilos por centímetro cúbico, o toneladas por metro cúbico, perdón. Un valor de 1 para el grupo B, 1 tonelada por metro cúbico, y para el grupo C, 0.9 toneladas por metro cúbico. Entonces, yo si quiero utilizar para el cálculo, de manera manual, uso los valores que están aquí en las tablas, en la parte inferior, o directamente puedo usar los valores que están aquí tabulados al copiar la sección que está acá, la sección definida por la norma. Ahora, al margen de las secciones que les mostraba, las preferentes o las comerciales, todas estas, también tú puedes conseguir a pedido secciones especiales. O sea, puedes ir al cerradero y decirle que quieres, no sé, pues una sección, tal vez aquí en la norma, fíjense, la sección más grande es la de 29 por 29 centímetros. Por algún requerimiento que tú tengas, puedes pedir tal vez una de 30 por 30 o 40 por 40. Obviamente es una sección mucho más costosa porque van a tener que tener una tronca muy grande, que de las que no hay mucho, y te lo van a poder conseguir, te lo van a poder hacer. Entonces, esa sección está fuera de la norma, fuera de la parte comercial. Se puede conseguir, pero va a ser mucho más cara y costosa la que está dada en las tablas. O sea, preferentemente tenemos que usar secciones comerciales que están acá. Sí, eso es. Muy bien. Por el tema del corte que hemos tenido, un poquito estamos tardando, pero no se preocupen, vamos a igual a ya concluir. Bien, aquí tenemos una pequeña imagen que les traigo de la norma, donde tenemos la nomenclatura. Y es bueno que se vayan acostumbrando. En la parte final de la norma hay un glosario, donde te indican definiciones de términos que se usan en Bolivia, en Ecuador, en Perú y en Colombia acerca de miembros estructurales, por ejemplo. Por ejemplo, una cercha de techo se le llama al elemento superior, no se le llama vara superior, se le llama cuerda superior. Al elemento inferior se le llama cuerda inferior. A los elementos intermedios, aquí no está la gráfica, se les llama diagonales y montantes. A la viga de apoyo, perdón, a la viga de apoyo de esta cercha, la viga superior de apoyo, se le llama solera superior. Perdón, solera superior y solera de amarre. En este caso son dos elementos que se han juntado uno con otro. O solamente solera o larguero también se le llama, por si acaso. Y así para cada elemento pueden ir viendo en este esquema que es muy interesante, que está en la norma, como también en la parte final, luego de la tabla 13.1 al final van a encontrar un glosario interesante y que tienen que ir revisando para ir manejando el léxico que se maneja en el lenguaje de las estructuras de madera. Listo.
Ahora, a lo que quería llegar el día de hoy y a lo que vamos a hacer una pequeña tareita para el día de mañana. Es un poco especial, les diría, un poco raro parecería un principio, pero la manera en que se compra la madera es por pies tablares, que también se llama pie cuadrado. O sea, es algo tradicional, algo que por el uso y costumbre se lo sigue manejando el día de hoy. Entonces, una pieza de madera, sea cual sea la que tú tengas, si tienes una viga, por ejemplo, tienes, pues, hemos dicho, una base, una altura y tienes una longitud, ¿no? Supongamos, una base, digamos, una sección de 2 pulgadas por 4 pulgadas. Sección, en este caso, comercial. La voy a convertir esto a centímetros. Sería una sección, por ejemplo, de 4 por 9 centímetros. Lo defines. Digamos que para una viga tú necesitas un largo de 3 metros. Ya está, 3 metros. Entonces, si te das cuenta, es un volumen. Entonces, deberías comprarte esta pieza por metro cúbico, que es lo más correcto, ¿no? Agarrar y decir, pues, voy a sacar un volumen y diré en este caso la base por la ocurre en nuestro medio, seguimos, y no solamente en Bolivia, en toda Sudamérica seguimos con esta, no diría tara, sino diría costumbre de la vieja usanza de comprar o ubicar esto en pies tablares o en pies cuadrados. El término correcto es pie tablar. Ahora parece extraño, eso es un volumen. ¿Cómo que va a ser un pie cuadrado? Entonces te explico. El pie cuadrado o pie tablar es el equivalente de un volumen que tiene un espesor de 1 pulgada. Esa es la equivalencia. Aquí en esta imagen puedes ver que tenemos un metro cúbico. Aquí tenemos un metro cúbico. De este metro cúbico, yo quiero saber cuántos pies tablares tiene. Entonces, ¿qué es un pie tablar? Una sección que tiene de largo, en este caso, 1 pulgada por 1 pulgada, pero un pie por un pie por un espesor de 1 pulgada. Yo quiero saber cuántas de estas tablas equivalentes tiene un metro cúbico. ¿Y cómo se hace? Entonces, la equivalencia directa es la que está aquí en esta imagen. Aquí dice directamente, lo que tú puedes considerar es que divides la dimensión de este cubo, que sería 100 centímetros por 100 centímetros, y lo divides entre la conversión directa, que es 2.360 centímetros cúbicos, que es un pie tablar. Divides y te sale que un metro cúbico equivale a 424 pies tablares, directamente. Pero esta fórmula, con la norma, este ejemplito, no es tan bueno, o sea, no te da mucho. Entonces, y te voy a explicar ahora la manera más fácil y la manera más correcta de hacer la conversión. Entonces, la manera más correcta de hacer la conversión es la siguiente. Voy a abrir, en este caso, mi OneNote para poder explicarte. Aquí estamos. Ahí estamos. Ahí está. Entonces, la fórmula más fácil para poder aplicar esto, para no tener un valor numérico de memoria, es lo siguiente. Si yo quiero encontrar cuántos pies cuadrados tiene un elemento, cuántos pies cuadrados tiene un elemento, simplemente voy a aplicar la siguiente fórmula. Voy a decir de la sección transversal. Multiplico el ancho por el alto por la longitud
todo lo voy a dividir esto entre 12. Simplemente esa es la fórmula. Pero para poder hacerlo bien, sin equivocarse, debo colocar el ancho un segundito, se me está colgando. A ver. Segunditos, ¿qué pasa con esto? Ahora sí. Siguiente clase para no tener problemas. Ahora sí. Vale. El ancho y el alto tienen que estar en pulgadas. El símbolo 2 rayitas, por si acaso, es pulgada. Y la longitud tiene que estar en pies. Una rayita quiere decir pie. Y listo. Aplicas la fórmula y encuentras. Te voy a dar un ejemplo. Si tenemos una sección como la que te decía, ¿no? Una sección transversal de 4 centímetros por 9 centímetros por una longitud de 3 metros. Al hacer la conversión, pero en dimensiones, ojo, en dimensión comercial, o sea, vas a pagar un poquito más. Tienes aquí 2 pulgadas, tienes aquí 4 pulgadas. Entonces, solo queda dividir el valor de 3 metros para llevarlo a pies. Entonces, como diría los pies cuadrados, pie cuadrado igual. Entonces, estamos bien hasta ahí. Y la longitud, ya la relación de, según me acuerdo, un metro. Pies entonces, tendríamos 3 metros entre 3 metros por 3,28. Listo. Eso está en pies. Y este cálculo, si me ayudan, por favor, a ver cuánto nos sale. ¿Cuánto nos sale? 2. Yo lo voy a hacer entonces. 2 por 4. Voy a encontrar la calculadora. 2 por 4 por 3 por 3,28 entre 12. Tendríamos 6,56 pies cuadrados. Entonces, este elemento tiene 6,56 pies tablares o pies cuadrados. El término correcto es pies tablar. Y para comprarlo, esta viguita de 3 metros con esa sección se compra con 6,56 pies tablares. Esto es importante y esto es lo que vamos a aplicar en todo lo que es el cómputo métrico de este tipo de elementos. Un elemento como esta pequeña viguita, que también los europeos le llaman cuartón, también es un sinónimo, pero le llaman viga nomás. Podemos también extrapolarlo ya a un elemento un poquito más grande, más interesante. Entonces voy a compartirles, espero se pueda ver, para hacer un par de ejercicios. Aquí estamos. Lo siguiente. Entonces, en la tarea para el día de mañana. Tengo, por ejemplo, aquí un encofrado de una zapata. Voy a hacer un zoom para que se vea un poquito mejor. Esta zapata está con color naranja, están las dimensiones en metros. Con color celeste está una numeración específica. La zapata en perspectiva, aquí le podemos revisar, tiene, en este caso, esos elementos que están mostrados ahí. Son tablas que forman este perímetro. El tamaño de la zapata, que es cuadrada, es de 1,20 por 1,20 metros. O sea que internamente hay que vaciar una zapata de 1,20
por 1.20 metros y que tiene una altura de 40 centímetros o 0.4 metros. Aquí tenemos 40 centímetros, 0.4. ¿Cómo me doy cuenta del 0.4? Porque tenemos 0.4 acá en la parte exterior. Entonces, la idea es encontrar cuántos pies cuadrados de madera requiero para comprar, o para ejecutar, perdón, este vaciado de zapata, que es cuadrado. Notarán que tengo diversos tipos de código de elemento, es solamente para darme cuenta. Por ejemplo, al elemento número 1, que está aquí, son los elementos verticales que están aquí. Les voy a tratar de mostrar con un colorcito, con color amarillo. Este elemento son las tablas o los entablados verticales, que van a soportar justamente la dimensión de la zapatita. Tengo como elemento número 2 estos elementos que están dados aquí en esta seccioncita, si se fijan, que están dados aquí en la perspectiva, en esta parte horizontal. Son como unos elementos que les voy a llamar soleras, que son como el apoyo que le va a dar ajustamiento o el soporte a las diagonales que luego van a unirse con unos verticales que van a darle como el sustento o la estructura a estos elementos verticales o elementos tablas. Tengo con el símbolo 3A un elemento vertical llamado estaca. Aquí lo veré con color lila. Estas son las estacas que están colocadas, si se fijan, 3 en cada cara para 1.20. 3 en cada cara. Luego tenemos el elemento 3B, que es otra estaquita un poco más chiquitita, que está colocada con otro color, lo haremos con color azulito. Está colocada en la parte exterior. ¿Cuál es su función? También darle ese soporte a este elemento solera que habíamos dicho que se coloca para apoyar este elemento diagonal que se va a unir con las estacas principales. El elemento número 4, justo son las diagonales. Voy a marcarles con un color distinto, déjenme ver, un color verde. Estas diagonales, que les voy a llamar como puntales, justamente dan ese soporte o apuntalado suficiente para que no se mueva este elemento. Todo este sistema que ustedes ven, cada elemento que está ahí es necesario para darle esa estabilidad, porque el hormigón, al ingresar, aunque sea un hormigón tan chiquito como este de 1.20 por 1.20 y 0.40 de alto, es una presión importante. Y si no está bien apuntalado y digamos, restringido y rigidizado este sistema, este encofrado se va a abrir y el hormigón va a abandonar este elemento. Y obviamente se va a echar a perder. Entonces tenemos que dar esa garantía. Entonces ya por la parte constructiva y la experiencia, se tienen ya dados, en este caso, este tipo de elementos que hay que colocarlos, ¿no? Obviamente el espesor de los maderos, por ejemplo, se debe calcular y vamos a verlo al final de la materia en los proyectos específicos. Vamos a hacer cálculo de encofrados de distintos tipos de elementos, zapatas, cimientos, columnas, vigas, losas, para que ustedes tengan todo listo para que una obra no hagan de manera empírica y no digan, una obra me dijeron que se le pone una tabla de 1 pulgada, por ejemplo. No, hay que calcular para saber si realmente la tabla es suficientemente buena para soportar la presión del hormigón fresco, ¿no? Eso es. Entonces ya he marcado los elementos desde el elemento 1 hasta el elemento 4, los que están dados en esta figura. Ahí tengo una vista en elevación, una vista también en planta. Lo que yo quiero es armar una planilla para encontrar los pies cuadrados necesarios para ejecutar este encofrado de zapata. Entonces, eso vamos a hacer el día de mañana. Sin embargo, yo les doy esta tareita para que ustedes ya intenten hacer hasta el día de mañana. Como verán, que lo que ustedes requieren básicamente es un detalle de las dimensiones y la longitud de cada elemento. Yo lo que voy a hacer es para facilitar eso, pasarles un detalle de cada elemento con sus dimensiones, como también un detalle del reuso posible de cada, o número de uso posible de cada elemento. Entonces, eso yo les voy a facilitar hasta el día de mañana a primera hora. Por ejemplo, les voy a decir, voy a hacer un calculito de lo que son los tablones. Un cálculo yo voy a hacer y del resto les voy a dar las dimensiones y el número de usos que se tendrá que tener para este hormigoncito. Y ustedes luego van a calcular para cada elemento los pies cuadrados necesarios y al final van a sumar todo y van a encontrar un total de pies cuadrados para este tipo de encofrado. ¿Sí? Eso va a ser la tarea para el mañana en la tarde. Yo hasta la mañana les voy a dar una grabacióncita y un detalle de lo que yo voy a hacer, un ejemplito de un elemento de este encofrado y es esto les va a ir como tareita. ¿Sí? Muy bien. Quedaríamos aquí
hemos tenido problemas de conexión, pero no importa, hemos podido recuperar y reponer este tema. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos en línea todavía? Ya. Entonces quedamos aquí, yo el video lo subo y como les digo, la tareita les voy a dar para que ustedes lo hagan para mañana en la tarde. La tarea es individual, así que les voy a facilitar la tarea con una pequeña grabación y un detalle de un cálculo que yo voy a elaborar para que ustedes mañana lo suban a la plataforma. Muy bien, quedamos aquí hasta el día de mañana. Hasta luego. Hasta mañana, Inge. Gracias. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Gracias. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, gracias.